Bien, se inicia la grabación entonces. Muy buenos días. Lo que vamos a ver en esta sesión del laboratorio de Química Orgánica 2 de la carrera de Química Industrial, que corresponde al segundo semestre del año 2020, siendo las 11:30 horas. La principal bibliografía es Química Básica, el tomo 1, que se llama Estequiometría. Falta el acento ahí. Del autor Mario Melo Araya, ahí está el ISBN del año 1987. Ustedes tienen que usar esta bibliografía u otra. Yo estuve revisando bastante en internet lo que había sobre este tema y no se confíen mucho en lo que sale allí, hay muchos errores, así que espero que con esta presentación a ustedes les quede más relativamente claro. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender sobre un lenguaje internacional aplicado, a las ciencias, especialmente a la ciencia química, es decir, la física, la matemática. Entonces, nosotros vamos a aprender ahora lo que es el rigor del lenguaje matemático aplicado a la química. Y para ello necesitamos algunos elementos fundamentales. Y estos elementos fundamentales se los voy a ir compartiendo con ustedes de tal manera de que ustedes puedan irlo aprendiendo, pero paso a paso, paso a paso. Así que con calma, pongan mucha atención, porque esto lo vamos a aplicar en este curso de Orgánica 2 y en el curso de Orgánica 3, si todo marcha bien y la vida nos vuelve a juntar. Bien, veamos la primera diapositiva. Bien. Sí, esto debería decir que aquí Sistema Internacional de Unidades aplicados al cálculo, a los cálculos químicos, en el rigor del lenguaje matemático, en el rigor del lenguaje matemático. Esto fue realizado en septiembre del 2020. Los estudiantes de ciencias químicas deben ser capaces de entender, como ustedes, aprender y transmitir el desarrollo de sus cálculos matemáticos aplicados a las ciencias químicas y físicas, utilizando un lenguaje universal, es decir, internacional, de tal forma que todos los hombres y mujeres de ciencia puedan comunicarse con fluidez en este ordenado lenguaje internacional. Para ello se estableció un, comillas, Sistema Internacional de Unidades llamado SI, cierre de comillas. Y esto se estableció en la Conferencia de Pesas y Medidas realizada en el año 1971, donde se estandarizaron las definiciones, magnitudes físicas, símbolos, prefijos, valores numéricos, unidades básicas y derivadas, etc. Si se fijan bien, esto se estableció en el año 1971. Hace ya casi 50 años y que todavía no se aplica con rigurosidad en el concierto nacional e internacional. Por supuesto que todavía existen las antiguas definiciones dadas por otros sistemas, que ustedes lo habrán visto, que es el sistema CGS y MKS, que también son utilizados. De esta forma ustedes van a tener que aprender los tres sistemas, MKS, CGS y este lenguaje internacional. El lenguaje internacional nosotros nos vamos a comunicar en este curso. Para comprender, aprender y aplicar estas nuevas definiciones que seguramente han visto en los cursos previos, comenzaremos
definiendo algunos conceptos que serán de gran utilidad y que son establecidos en el Sistema Internacional de Unidades. Veamos entonces. Primero, veamos el siguiente recuadro que resume 7 magnitudes físicas con sus unidades fundamentales establecidas en el Sistema Internacional, el Sistema Internacional de Unidades. Estas 7 magnitudes físicas que están ahí, la columna que está de color verde dice allí magnitudes físicas y entre comillas dice símbolo. Las magnitudes físicas que se han establecido allí acá son 7. Son 7. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las definieron en la conferencia de peso de medida del año 1971. Dijeron que estas son las fundamentales o las básicas. De ellas derivan todas las otras unidades, y a esas otras unidades se llaman unidades compuestas, que derivan de estas 7. Se definió el tiempo como magnitud física. Magnitud física es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, si ustedes están en un paradero de micro y no les para la micro. Apaguen los micrófonos, jóvenes. Por ejemplo, están en el paradero de micro y la micro pasa. Rápidamente. Entonces, si ustedes quieren medir una magnitud física ahí, pues la magnitud física que van a medir es velocidad. Esa es velocidad. Pero ¿y a qué velocidad va? Iba como a 60 kilómetros dividido hora. Ese 60 es el valor numérico y la unidad sería una unidad compuesta, kilómetro dividido hora. Aquí esa unidad derivada, pero aquí definieron 7. El tiempo que se va a escribir con una T minúscula, que está ahí escrita, una T minúscula, siempre se va a expresar en segundos. Y su símbolo de segundo es una S minúscula. La longitud, que es una L, se va a medir en metro. Y el símbolo es una M. La masa, que es una M, también, la unidad va a ser kilogramo. Y es una K minúscula y una G de gato minúscula. Cantidad de sustancia o materia, que es una N, que está ahí, es el mol, nombre mol, y el símbolo es mol. Corriente eléctrica, ampere, intensidad luminosa, candela, temperatura termodinámica, T. Si se fijan bien, la principal magnitud física que vemos en este recuadro para los químicos es la cantidad de sustancia o cantidad de materia, cuya unidad y nombre y símbolo es el mol. Entonces, nosotros en esa conferencia lograron que la unidad mol sea parte de las 7 magnitudes físicas fundamentales. Ahora veamos qué es una magnitud física. Es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores numéricos como resultado de una medición o una relación de medidas. Es decir, cuando ustedes van a realizar cualquier medición, esa medición está asociada a una magnitud física, que puede ser tiempo, longitud, masa, cantidad de sustancias y otras más que ustedes ya han aprendido en los diferentes cursos.
Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Ejemplo, el patrón principal de longitud es el metro. En el Sistema Internacional de Unidades, y lo define de la siguiente manera. Perdón. Es la distancia ocupada por 1.650.762.73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5. Ese debería ser superíndice del átomo de Fripton 86. Esto fue adoptado en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas del año 70, en su resolución número 6. En 1960, pero se había definido la longitud también, o el metro, en el año 1889. La precisión de esta definición es 50 veces superior a la del patrón de 1889, que la definía como un patrón de platino e iridio depositado en cofres situados en los subterráneos del pabellón de Bretiou de Seblés, oficina de pesas y medidas a las afueras de París. ¿Se fijan? Esto va evolucionando. El patrón, al principio, en 1889, era una lámina de platino e iridio. Y con esa lámina decían, esto es un metro. Pero después ya se bancó un sistema más lo definido con mayor precisión o con mayor exactitud. Bien, para los químicos el patrón principal de medida es la cantidad de sustancia o de materia, N, cuya unidad es el mol. Definición de mol entonces, ustedes ya lo han visto en el liceo y en otros cursos, pero yo lo voy a volver a repetir. Cantidad de sustancia o de materia de exactamente 6.022.140.76 por 10 elevado a 23 entidades elementales. Entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico de la constante de Avogadro cuando se expresa en la unidad mol elevado a menos 1. Entidades elementales. ¿Qué son las entidades elementales? Cuando se usa esta unidad, en mol, se debe especificar la naturaleza de las entidades elementales. ¿Y cuál es esa naturaleza? Átomos, moléculas, iones, electrones, elementos, compuestos químicos o sustancias, o bien cualquier otra partícula o grupo específico de tales partículas. Así que entidades elementales. ¿Qué son las entidades elementales? Átomos, moléculas, iones, electrones, elementos, compuestos, cualquiera de ellos. Entonces, ustedes van a poner, van a en su mente, porque generalmente no se escribe, van a decir mol de átomo, mol de molécula, mol de iones, mol de electrones, mol de elementos químicos, mol de cloro, bromo, mol, etcétera, etcétera. El concepto mol es de vital importancia en química, pues, entre otras cosas, permite hacer infinidad de cálculos estequiométricos, indicando la proporción existente entre reactivos y productos en las reacciones químicas, tema que trataremos más adelante. Veamos ahora, definido la unidad o la magnitud para los químicos, ¿cómo se debe de expresar o escribir las magnitudes, los valores numéricos
Y las unidades, ¿cómo las deben escribir ustedes de aquí en adelante? Las deben escribir entonces de la siguiente manera. Primero, van a escribir ustedes convenios del Sistema Internacional para escribir el resultado de una medición o un cálculo químico. Cuando ustedes van a realizar una medición, miden, o realizan cálculos químicos. ¿Cómo van a expresar esto? ¿Cómo lo van a escribir? Lo primero es, en verde, que estoy rayando, deben escribir el símbolo que representa la cantidad de la magnitud física. Escribir el símbolo. Por ejemplo, voy a escribir N. N. Luego deben escribir un signo igual. Igual. Luego un valor numérico. Voy a poner 12.14. Valor numérico. Y luego el símbolo que representa a la unidad de la medida de la magnitud física. Después deben escribir la unidad. En este caso sería mol. Así deben expresarlo. Por ejemplo, si escriben masa, M igual 35.03 gramos. Se debe expresar así, de esa forma. Esto quiere decir, ¿cómo está dividido esto? Magnitud, signo igual, valor numérico y unidad. Siempre debe seguir ese mismo orden. En ningún caso ustedes pueden escribir 12.14 mol. Ese número que está ahí con la unidad no tiene asociado una magnitud física. Por lo tanto, necesariamente tienen que poner signo igual y escribir N. Ese es el convenio internacional. Así se debe expresar. Y así lo van a expresar en este curso. Veamos. Ya. Existen magnitudes fundamentales, como la serie que ya habíamos visto, o bien básicas. Y existen también magnitudes derivadas, que las vamos a ir aprendiendo en el camino. No las voy a pasar todas, porque son muchas. Entonces, a medida que las vamos ocupando, las voy a ir introduciendo. Que constituyen ejemplos de magnitudes físicas, tales como masa, longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía, entre muchas otras. En términos generales, es toda propiedad de los cuerpos o sistemas que pueden ser medidos. Esa es una magnitud física. Todas o todos ellos, todas ellas asociadas a un valor numérico y a una unidad fundamental o bien derivada, generando una forma sencilla de representar el valor obtenido de la medición de la magnitud. Por ejemplo, voy a decir otro ejemplo. Esto es ρ, que es densidad. Densidad va a ser igual a 1.004 gramos dividido ml. Se fijan aquí, por lo tanto, aquí tenemos la magnitud, signo igual, valor numérico y unidad. Pero esta unidad ya no es básica, sino que es una unidad derivada. Así, por ejemplo, el símbolo de la magnitud física de masa se puede
Se utiliza para representar una cantidad cualquiera de masas, tales como 30.0 gramos, 350 gramos, 25.0 libras, 250 gramos, etc. Estas formas se deben expresar de acuerdo con el convenio adoptado por el sistema internacional, que nos permitirá escribir igualdades, tal como se muestra en el recuadro anterior. En el recuadro anterior me estoy refiriendo a ese recuadro que está ahí. ¿Ya? Entonces, para escribir un resultado o una medición, tienen que siempre ajustarse a magnitud, sin igual, valor numérico y unidad. Para este curso en especial, hay otros profesores que no lo usan, pero nosotros sí lo vamos a utilizar. Perdón. Bien, veamos algunos ejemplos. Masa. Fíjense en esta, lo que voy a rayar aquí. Este primero. Lo quise dividir, pero no pude. Eso está ahí. Masa, magnitud física, igual 15.000.0 gramos. Luego masa, la siguiente, esa. Masa igual 30 millones de gramos. Masa igual 45.000 millones de gramos. Volumen 0.150 litros. Volumen igual 0.00335 litros. Volumen igual 0.000 espacio 0.00 espacio 450 litros. N, que es la cantidad de sustancia o de materia, 50.000 mol. N igual 0.3500 mol. N igual 0.045 mol. Vamos al inicio. Si se fijan bien en esta unidad que está acá, en esa unidad, va en ese valor numérico que está allí, existen unos espacios. Hay un espacio ahí. Voy a borrar eso. Si se fija, hay un espacio allí. Aquí, en la siguiente valor numérico, hay un espacio ahí, un espacio ahí. En el siguiente hay un espacio ahí, hay otro aquí y hay otro espacio ahí. Hay espacios, espacios, espacios. En la siguiente, en el volumen, hay otro espacio ahí, hay otro espacio aquí. Siguiente, hay espacio, espacio. Aquí hay un espacio y hay un espacio ahí. Esos espacios que están ahí no están dibujados al azar ni son improvisados. Esos espacios están bien definidos y están bien ejemplificados en el Sistema Internacional de Unidades. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ya. Símbolos SI para las magnitudes físicas. Vamos a referirnos a los símbolos. ¿Ya? A los símbolos SI para las magnitudes físicas. La magnitud física es cuando se pone la primera letra y después el signo igual. Esa es la magnitud física. ¿Ya? Magnitud física. Los símbolos SI adoptados para las magnitudes físicas son letras del alfabeto latino o griego, afectados a veces por algún subíndice literal u otro signo distinto, generalmente como superíndices. Su expresión debe hacerse usando el tipo de letra bastardilla o itálica y, fundamental, sin punto final. Los símbolos de las magnitudes vectoriales deben distinguirse usando letras negritas. Hay ejemplos. Masa es una masa
es una M. Tiempo es una T. Densidad es ρ. Estos símbolos de las magnitudes físicas, lo fundamental es que no llevan puntos. No llevan puntos. No tienen que escribirle un punto. Ese es de acuerdo al sistema internacional. Mientras que las magnitudes vectoriales, como fuerza, momentum, aceleración, son letras en negrita. El texto que yo leí decía que se usaban letras bastardilla o itálica. Esas letras no las encontré en el programa que estoy utilizando. Así que no sé dónde están esas letras. Pero busqué una de las más parecidas, que es el Time Roman, que es la que más se acerca de acuerdo a la experiencia que he tenido en el uso de los símbolos para las magnitudes físicas. Entonces usen el Time Roman, con eso les va a quedar bastante cercana a lo que dijo el sistema internacional. Símbolos para las unidades de medida. Ahora las unidades, recién acabamos los símbolos para la magnitud física, ahora las unidades de medida. Las unidades, como gramo, mol, kilogramo, etc. Los símbolos adoptados para las unidades CSI son letras minúsculas derechas, no cursivas, son letras minúsculas derechas, sin punto final y no pluralizadas. No, las unidades no llevan punto y tampoco se pluralizan. Al escribirla, al decirlo, pueden usar gramos o moles, pero no se escriben. Excepcionalmente, se han adoptado letras mayúsculas para los símbolos de aquellas unidades cuyos nombres derivan de nombres propios, como Newton, Coulomb, Joule, Kelvin, eso no está bien, Ampere, Watt, etc. Veamos los ejemplos. Gramo es la G de gato. Segundo, S. Metro, M. Candela, SD. Algunos que se usan con mayúscula porque son derivados de nombres propios, como Newton, Kelvin, Watt, Coulomb, Joule y Weber. Ese es el uso. Lo fundamental aquí entonces que las unidades no se deben pluralizar y tampoco deben llevar puntos. Esto es fundamental porque en las evaluaciones de los informes me voy a fijar en eso. Esto debe ser así, todo esto que les estoy contando debe ser así para que ustedes tengan, como dije al principio, una comunicación fluida con otros químicos y físicos del mundo. Ustedes van a tener un nuevo lenguaje. Si habla en inglés, en alemán, en francés o en ruso, ustedes se van a poder comunicar con un lenguaje común. Un lenguaje común que es a través del sistema internacional. Bien, dicho eso sobre las unidades, pasemos a los otros conceptos fundamentales. La no pluralización de los símbolos de unidades se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Pluralización. 5 gramos. Expresión correcta. 5 gramos. Expresión incorrecta, pero absolutamente incorrecta, son GRS, que generalmente lo usan, y algunos usan mayúscula GRS y le ponen un punto final. Más absolutamente malo. 20 segundos, expresión correcta, una S minúscula. Expresión incorrecta, eso. O algunos escriben
absolutamente malo, eso está malo. Metros, 35 m. La expresión correcta. En el lenguaje internacional y en el lenguaje común, MTS. Y en algunos escriben también MT. Absolutamente malo. 70 kilomol, este kilo, K que está acá, es minúscula. Expresión correcta, 70 kilomol. Expresión incorrecta, son kilomoles. Aquí no se pluralizan las unidades y tampoco llevan puntos. Los moles son mexicanos y los venden en su país. Entonces, cuando ustedes elaboren los informes que yo les voy a pedir más adelante, ojo con la expresión de las unidades. De aquí en adelante comencemos a fijarnos en todos los letreros de la señaléticas que se emplean en nuestras comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, velocidad máxima, que es velocidad máxima es igual a 60 kilómetros dividido pues. Si se fijan bien, o pueden poner otra expresión, o no ponerle a ese está ahí. La unidad está totalmente mala, no se ajusta. Kilómetro debe ser, por lo tanto, una K minúscula, una M minúscula, y la hora es una H minúscula. Entonces, yo le estoy dando algunos ejemplos, pero ustedes con el tiempo van a ir, antes de escribirlo, lo van a buscar cuál es la expresión correcta. Ya, continuemos. Seguimos con las unidades. Dijimos que la unidad sin punto, sin que sean plural, no se escribe. Ahora unidades compuestas, es decir, cuando hay dos unidades que se refiere al uso de dos unidades SI para representar un valor numérico. Por ejemplo, joule, segundo. Las unidades compuestas formadas por el producto de dos unidades pueden expresarse como, aquí la letra A multiplicada por ese signo que está ahí, o bien A separado por espacio. Hay un espacio ahí, A espacio B. Entonces aquí joule segundo con un asterisco o un punto, o bien joule espacio segundo. Eso tienen que hacerlo de esta manera porque verán que los siguientes ejemplos se confunden. Por ejemplo, otro ejemplo, ampere por segundo o bien ampere espacio segundo. Esas son las formas de expresar cuando hay dos unidades que serían ahí compuestas para expresar un valor numérico de una magnitud física. Veamos otra. Las unidades compuestas formadas por el cociente entre dos unidades pueden expresarse usando un trazo horizontal o uno inclinado, o bien como un producto de potencia con exponentes negativos para la unidad que pasa del denominador al numerador. Esto está aquí. Se puede escribir A dividido B, A línea, B, o A espacio B elevado a la menos 1. Ejemplo de eso es kilogramo dividido metro cúbico. Esto es, escuchen lo que voy a decir, kilogramo dividido metro cúbico. No es, y no se debe decir en lenguaje de ciencias,
kilómetro partido por metro cúbico. Aquí nadie se ha partido, se ha dividido. Entonces, kilómetro dividido, kilogramo dividido metro cúbico. Dividido. O lo pueden decir kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. La otra por una línea inclinada, kilogramos dividido metros cúbicos, o bien kilogramos espacio, metros a la -3. Y aquí, en este caso, pueden decir kilogramos por metros a la -3 por. Muchas veces ustedes dicen kilogramos por metros cúbicos. Y eso es una multiplicación. No es una división. Así que hay que tener presente cómo se habla y cómo se expresa las unidades. Continuemos. Para evitar escrituras ambiguas, no debe usarse más de un trazo. Por ejemplo, A dividido B dividido C. Eso no, porque eso es ambiguo. Más de un trazo inclinado en la misma línea. Es preferible recurrir al producto de potencias o a un paréntesis que elimine cualquier ambigüedad. Ojo, el paréntesis solamente cuando es estrictamente necesario para dividir esto. Ejemplo, si escribo A dividido B dividido C, entonces ustedes pueden escribir A dividido paréntesis B dividido C. O bien A por C porque pueden usar un punto, B a la -1. Esas son las formas en que la pueden expresar. ¿Ya? El paréntesis que acabo de ver acá, ese paréntesis, que estoy rayando de nuevo, es para un sistema que se pueda corroborar que esa es otra división, aparte. Ya. Por último, los símbolos de las unidades SI no se deben encerrar entre paréntesis de ningún tipo. Esto que está ahí escrito yo es para cuando se utilizan se utilizan una y dos líneas inclinadas. Por eso no deben usarlas. Porque si no lo lleva a esto, a usar paréntesis. Y al usar paréntesis, no está permitido en el sistema internacional. Por lo tanto, el asunto lógico coherente es usar esa forma. Lineal. Todo lineal. Por ejemplo, he visto en algunos, para ejemplificar eso, he visto que algunos escriben n igual a 5.031 corchete mol. Eso está absolutamente prohibido. No podemos usar paréntesis de ningún tipo para encerrar la unidad. Continuemos. Hemos analizado hasta ahora la magnitud física, la forma, qué significa la magnitud física y el símbolo de la magnitud física que nos debe llevar punto. También hemos visto la unidad. La unidad no se pluraliza, tampoco lleva puntos. Y están estandarizadas, todas ellas en el sistema internacional. Y hay algunas que no están en el sistema internacional, pero son aceptadas mientras tanto esté funcionando esto.
Vamos a ver algo realmente importante para mí, que son el valor numérico. El número que está expresado ahí. El número, el valor numérico de la medición o del resultado. Ese valor numérico tiene formas de escribirlo, tiene cifra significativa y tiene prefijos del sistema internacional. Vamos a dedicarnos el resto del tiempo que nos queda de la clase a estas famosas valores numéricos. Número 1. Escritura de valores numéricos con muchos dígitos. Hay valores numéricos con muchos dígitos, muchos. Ustedes cuando hacen un cálculo en la calculadora, se les llena la pantalla de dígitos. Entonces, eso se complica. Entonces, para facilitar la lectura de valores numéricos con muchos dígitos, se deben escribir agrupando los dígitos en triadas. ¿Qué es esto? Sobre la misma línea. Entonces los dígitos nosotros los vamos a escribir, ya sea en el computador o en el cuaderno o en alguna otra parte, en triadas. O sea, triadas significa de a 3. Esta agrupación se hace a partir del valor numérico obtenido de la medición, de la magnitud. Cuando ustedes miran o calculan, entonces, a partir del valor numérico, dicen voy a escribir esto en triadas. Y las triadas, cuando tienen un trío de números, tienen que ir dejando pequeños espacios de separación entre ellos, en lugar de puntos o comas, que habitualmente se usan para dar ese efecto. Debido a los avances tecnológicos en la elaboración de informes, entre otros documentos, es necesario para este curso en particular, este curso de Química Orgánica 2, escribir los valores numéricos que contienen dígitos decimales utilizando el punto y no la coma. Nosotros vamos a usar el punto y no la coma, manteniendo su separación en triadas, solo con espacios. En estos casos, se debe realizar a partir del punto decimal en ambos sentidos, de izquierda y derecha. Y si no existe valor numérico que complete la triada, se debe dejar en 2 o en 1. Oh, parece complejo, pero es sencillo. Veamos un ejemplo. Ya. Los ejemplos que aparecen en esta tabla parece, al mirarla, parece compleja, pero no. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Veamos el primero. Esto. ¿Ya? Para que lo logramos entender. Magnitud física M, que es masa, valor numérico no utilizado en este curso. Hay 2 puntos ahí. Hay 2 puntos. Eso no lo vamos a usar. Valor numérico no utilizado en este curso es 15,0000. Y aquí, se fijan, aquí hay 3 y este otro no está separado. Valor numérico esto, entonces esto no lo vamos a usar, este otro tampoco lo vamos a usar. ¿Y cuál vamos a usar? El valor numérico que nosotros queremos expresar en esta línea que está ahí son 15.000.0. Entonces, 15.000.0 lo vamos a escribir, voy a escribirlo grande acá, 15 espacio 1, 2, 3.0. Entonces, a partir de este punto que está ahí, se reúnen triadas 1, 2, 3, espacio 1, 2. Así se va a ir escribiendo eso. El siguiente número que vamos a ver, que es masa,
El número que deseamos escribir corresponde a 30 millones. 30 millones habitualmente nosotros, igual que el carnet, lo usamos puntos. Punto y punto. Eso nosotros no lo vamos a usar. Solamente vamos a usar un solo punto. Vamos a usar punto. No vamos a usar ni nada de comas. Y el punto que vamos a usar es para representar el decimal, nada más. Entonces, este es lo habitual que nosotros escribimos, que no vamos a utilizar en Chile, en Estados Unidos, para separar esto, también se utiliza comas, como está ahí. Esto tampoco lo vamos a usar. Para expresar 30 millones vamos a usar. Aquí se supone que aquí es punto cero. Desde este punto que está en decimal, va en triada. 1, 2, 3, espacio. 1, 2, 3, espacio. 1 y 2. Sí, de esa forma lo vamos a escribir nosotros. Vamos al otro ejemplo. Lo que necesitamos escribir aquí son 45.000 millones de gramos. Entonces, 45.000 millones de gramos, nosotros no vamos a usar puntos de esa forma para separar cada mil o comas. Vamos a usar aquí. Se supone que acá hay un cero acá. Punto cero. Entonces separamos 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3, espacio, 1 y 2. Es decir, estamos separando en triadas. Estamos usando aquí números grandes. El primero fue 15.000, 30 millones, y el tercero fueron 45.000 millones. Entonces, estamos con números grandes. ¿Cómo se separan esos grupos grandes? En triadas. De derecha a izquierda. Es decir, de aquí hacia allá. De aquí hacia allá. ¿Y desde dónde principalmente? Del punto hacia allá. Así lo separamos en triadas. Veamos otros ejemplos en donde queremos escribir 1.150, 0, queremos escribir 1, el lenguaje habitual nuestro sería 0,150. El lenguaje internacional sería 0.150 litros queremos escribir. Entonces, lo que nosotros vamos a usar es esto, 0.150. ¿Qué error tiene acá? Aquí estamos, en esta parte. El error que tenemos acá, que el punto, después del punto, se reúne en triadas. 1, 2, 3, y después el siguiente 0 está junto al otro, por lo tanto está mal. Aquí el otro ejemplo que está mal es usar la coma, entonces tampoco está bien. Y la siguiente que está correcta, sería 0.150, que es una triada, y la siguiente es espacio. Espacio, 0. Bien, sigamos con el otro que queremos escribir es 0.0035. Entonces, el primero de ellos, que es este que está acá, está bien escrito, pero no hay espacio. No lo separa en triadas. Entonces está mal. El siguiente tiene ahí, tiene una coma.
Y este tiene acá, el último, que es correcto, es 0.003, perdón, 0.000 espacio 35. Ese está bien. Este está mal y este está mal. Veamos el siguiente ejemplo, uno mucho más chico. Queremos escribir 0.000000450 litros. Como aquí, en el primero, que es incorrecto, que no utilizaremos este curso, están todos los números juntos y no están separados en triadas. Esta triada especial va desde izquierda a derecha. Y en el siguiente, esto está malo, en el siguiente tiene una coma, entonces está malo. ¿Qué pasa con el correcto? Está separado en triadas desde el punto hacia la izquierda a derecha. Es decir, 0, punto, triada, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3. Entonces está separado en triadas. Para mol, los últimos 3 ejemplos, si los miran bien, queremos escribir 50.000 mol. 50.000 mol, 50.000. Este tiene un punto. Estaría mal. El otro tiene una coma. Estaría mal. Este se divide en triadas. Este va de aquí hacia allá. 1, 2, 3, espacio. 1, 2. El siguiente, nuevamente, queremos escribir en mol 0.03500 mol. En este caso, aquí no los separa en triadas. Estaría mal. Este usa una coma, estaría mal. Y aquí se lo separa en triadas. 0.035 espacio 00. El siguiente ejemplo, y el último, es, queremos escribir 0.045. Aquí estaría bien escrito, pero no lo separa en triadas. Por lo tanto, no está bien. Este tiene una coma, tampoco está bien. Y este está separado en triadas hacia de izquierda a derecha. 0.123, espacio 5. Esto es para ejemplificar solamente cómo, ojalá que hayan aprendido esto, cómo se separa de triadas. Cuando son números grandes, deben comenzar desde derecha a izquierda separando en triadas, hasta cuando más puedan. Y cuando son números muy pequeños, desde el punto decimal hacia la derecha. ¿Preguntas sobre esto? Si no hay preguntas, continuamos. Cifras significativas. Nosotros tenemos un número y no dijimos nada de números grandes. Son números grandes y números muy pequeños. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo una cifra va a ser significativa? Hay dos conceptos. Voy a dibujar un círculo. Supóngase que ese es, y aquí hay un círculo pequeño, y después hay círculo más grande, más grande. Esto es un tablero para, que lo que acabo de dibujar ahí yo, es un tablero donde ustedes lanzan los dardos. ¿Ya? Entonces, tienen los dardos. Tienen 3 dardos. Si un dardo ahí, el otro ahí y el otro, generalmente son 5, voy a poner 5 porque toda medición debe tener mínimo 5 puntos. Otro ahí,
otro ahí y otro ahí. ¿Cómo anduvieron? Anduvieron fuera, muy mal. Cuando tirarlo es muy malo para los dardos. Como es muy malo para los dardos, el ejecutor de esto no es ni preciso ni exacto. ¿Pero a qué se refiere cuando es preciso y exacto? ¿No? ¿Qué es eso? Pues veamos. Los 5 tiros. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos dieron más o menos en la misma, en el mismo lugar. Ese no es exacto, porque no le pegó al centro, pero tuvo precisión. Tuvo precisión, siempre le dio en el mismo lado. Entonces, ¿a qué le falta? Una calibración para que sea exacto. Entonces, ese es preciso. El último. Uy. Este que lanzó allí le pegó justo al centro. Todos dieron en el centro. Eso quiere decir que tiene exactitud en sus medidas. Cuando lanza, le pega justo al centro o lo más cercano al centro. Entonces, el que lanzó los dados tiene precisión y exactitud. Entonces, los valores numéricos también tienen precisión y exactitud. Es decir, siempre cuando son exactos, siempre da la cifra exacta que él están trabajando. Pero cuando están cometiendo errores, y siempre el error es sistemático, tienen precisión, pero no exactitud. Si los datos, los 5 datos, son dispersos para cualquier lado y no tienen ni error ni exactitud, y esos datos hay que desecharlos. Por lo tanto, cuando ustedes van a medir, ya sea con un densímetro, o los carabineros cuando miden la velocidad, con un radar, o ustedes miden la temperatura, o miden el tiempo de una reacción, entonces tienen que tener la mayor precisión posible. Entonces, cuando se hace una medición científica, mientras más valores numéricos tenga, va a tener más exactitud. Pero ¿quién evalúa el número de cifras que ha arrojado el instrumento? El que la evalúa es el que necesita esa cifra, el que está diseñando el experimento. Y eso van a ser ustedes. Entonces, para eso vamos a estudiar cifras significativas. Vamos entonces. Actualmente los instrumentos científicos de medida nos pueden entregar un valor numérico formado por una serie de dígitos para lograr exactitud en la medición. O sea, todo le pegan al centro. Desde aproximadamente 10 elevado a 18 hexa hasta 10 elevado a aproximadamente menos 18 ato a. Y su valor será significativo dependiendo del objetivo trazado en la medición. Es por ello que se ha definido el concepto de cifra significativa como el conjunto de dígitos que son significativos y que se obtienen con la mayor precisión en el proceso de medición y que pueden ser obtenidos repetidas veces sin alterar el valor numérico en un rango de precisión. En el transcurso de este curso telemático de Laboratorio de Química Orgánica 2, para todos nuestros cálculos, ojo, utilizaremos 4 cifras significativas
Para ello debemos aprender algunas reglas sencillas. Entonces, para todos nuestros cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante durante todo este semestre, vamos a usar 4 cifras significativas. ¿Cuáles son estas reglas sencillas? Letra A. Cualquier valor numérico distinto de 0 se considera significativo. Ejemplo 1. Este está aquí. 34.56 tiene 4 cifras significativas. La siguiente. 15.2 tiene 3 cifras significativas. 14 tiene 2 cifras significativas. En cualquier minuto ustedes me pueden hablar y preguntar, si no me van siguiendo claramente, ¿ya? Veamos la segunda regla, letra B. Se consideran cifras significativas los ceros situados entre 2 dígitos distintos de 0 y aquellos situados después del punto decimal. Veamos. 6, espacio 0, 2, 0.30 tiene ¿cuántas cifras significativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. 35.00 tiene 4 cifras significativas. Leo el enunciado B. Se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y aquellos situados después del punto decimal. El punto decimal que está ahí y después tiene 0, 0, se consideran ese punto 0, 0, se consideran cifras significativas. 4 cifras significativas. Veamos la letra B. Sin embargo, no se consideran cifras significativas a los ceros situados al comienzo de un valor numérico si los ceros ubicados a la derecha del punto decimal hasta llegar a un dígito distinto de 0. Bien, veamos el primer ejemplo. Dice, no se consideran cifras significativas a los ceros situados al comienzo de un valor numérico. Serían estos de acá. Ni los ceros ubicados a la derecha del punto decimal hasta llegar a un signo, a un dígito distinto de 0. Perdón. Bien, entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. Estas que están acá, esos ceros no son significativos. Dice, ni los ceros ubicados a la derecha del punto decimal hasta llegar a un dígito distinto de 0. Entonces, este no es significativo, este tampoco, 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 tampoco. Estos son los números significativos. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces serían 4. Si consideramos lo mismo anterior, serían 1, 2, 3, 4. Eso, ni esa, es significativo. Quiero recalcar que los números que he escrito yo acá, como ejemplo,
están separados en triadas, si se fijan bien. Menos este que me equivoqué. Ahí se me quedó. Ya se lo corrijo después. Si tienen preguntas, me las hacen de inmediato. Veamos. Ajuste de valores numéricos a las cifras significativas de trabajo. Cuando ustedes tienen para hacer un cálculo propiamente tal, va a salir muchos números. Y ustedes los van a separar en triadas. Y van a contar las cifras significativas. Y en el curso van a decir, necesito 4, ¿cómo hago para ajustarlo? Lo primero que tienen que hacer es seguir las reglas que yo les voy a decir ahora. Lo segundo, cuando ustedes la aprendan, las conozcan, la aprendan y la apliquen, van a tomar la calculadora y le van a poner una función que se llama, la mía no tiene, fit parece que se llama, y ese fit le va a decir, y ustedes le ponen 4 cifras significativas y cuando hagan los cálculos ajusta solo todo. Entonces, cuando realicemos nosotros los cálculos o ustedes realicen los cálculos, yo quiero que todos y cada uno de ustedes que estén haciendo los cálculos en cualquier lugar tengamos el mismo resultado, con las mismas cifras significativas y el mismo valor numérico. Y para eso tienen que obedecer lo siguiente. Ajuste de valores numéricos a las cifras significativas de trabajo. Cuando realice operaciones matemáticas para los cálculos químicos, deberá reducir el valor numérico final, es decir, cuando ustedes hacen toda la calculadora de una vez, ¿ya? No van ajustando cada valor numérico, sino que todo valor numérico con el cual están trabajando, el resultado final debe ajustarlo a 4 cifras significativas. Deberá reducir el valor numérico final a 4 cifras significativas. Con ello evitaremos tener resultados diferentes y de poca exactitud entre sus compañeros de clase. Esto nos ayudará a tener cifras exactas y confiables. Para ajustar las cifras significativas deberán seguir estas simples reglas. Ojo con lo que va a decir. Se denomina redondeo al proceso de eliminar cifras significativas situados a la derecha de la última cifra significativa. En nuestro caso son 4. La voy a leer y después la vamos a aplicar. Cuando el último dígito es igual o mayor que 5, el último dígito que está al final de la línea, si es igual o mayor que 5, el número anterior, el que le siga, está el último a la derecha, por el siguiente, se aumenta en una unidad. Cuando el último dígito es menor que 5, el número anterior se mantiene igual. Cuando realizamos operaciones matemáticas con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta un número determinado de cifras significativas. Para nuestro trabajo en particular, lo debemos redondear a 4 cifras significativas. Cuando multiplicamos o dividimos, sumamos, restamos, etc., el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el valor que menos tenga. Este es el valor que menos tenga. Esa es la regla que está para las cifras significativas, pero en este curso no lo vamos a considerar. Para nuestro trabajo en particular, las debemos ajustar a 4 cifras significativas. ¿Ya? Dicho eso, vamos al ejemplo. Me gustaría que contaran las cifras significativas de 9, 8, 7, 6, 5, 4, a ver si tengo razón. Supongamos que la calculadora le sale el primer número este y tenemos que llevarlo a 4 cifras significativas. El primero tiene 9, contémosla. Sí. El segundo 8. Sí. El tercero 7.
6, También. 5 y 4. Ya. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Contó bien? Ya. Vamos viendo esta cosa. Ya, el primero vamos a analizar el que tiene 9. El que tiene 9 tenemos que llevarlo a 8, el que tiene 8 a 7, a 6, a 5 y a 4. ¿Ya? Vamos a analizar el primero. El último número es 5. El siguiente es 6. Por lo tanto, se toman ambos números. 65. El 5 sube al 6 a 7. La primera. Cuando el último dígito es igual o mayor que 5, el número anterior se aumenta en una unidad. Es decir, 65 pasa a 7. ¿Está bien? ¿No hay dudas? Sí, profesor, está bien. El siguiente número va a ser 47. 7 es mayor que 5. ¿El 4 sube o no sube? ¿Aumenta en una unidad? Sí. Aumenta a 5. Y nos queda el valor, por lo tanto, 55. El 5 y el valor lateral es 5. ¿Aumenta? Sí, aumenta. Aumenta a 6. El siguiente valor es 66. 6 es mayor que 5, por lo tanto el 6 vecino aumenta a 7. El 7 se debe analizar como 57. El 5 el 7 es mayor que 5, por lo tanto ese 5 aumenta a 6. Y al fin, de esa manera, obtenemos las 4 cifras significativas. ¿Dudas al respecto? No, profe. Todo claro. Está clarito, ¿cierto? Ya. Esto para... mira, la bibliografía respecto de redondeo, cifra significativa, dice, voy a anotar. Recuerda que estamos usando el punto. Punto 2, 35, espacio 6, 54, espacio 65. Punto, ahí está. Dice cuando se ajusta, dice que nosotros no lo vamos a aplicar para que no se confunda. Si ustedes quieren ajustar a 4 cifras significativas, entonces las 4 cifras significativas las tienen allí. Por lo tanto, solamente deben ajustar esta cifra significativa, esa, el 6, y los demás no considerarlo. Eso para mí es cometer un error. Un error. Por lo tanto, lo que dicen allí en la literatura y en lo que vi, por lo que vi, porque los libros los tengo en la oficina, así que estuve que mirando en internet, decían eso. Eso nosotros no lo vamos a aplicar en este curso. Vamos a considerar todos los numeritos y uno por uno lo vamos a ir ajustando. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que estar de acuerdo, no les queda de otra. Bueno, así lo vamos a hacer porque vamos a tener mayor precisión en nuestra medida y vamos a tener exactitud cuando nos comparemos, se comparen los resultados entre ustedes. No puede haber un número distinto. Siempre va a ser el mismo número, valor numérico. Continuamos. Prefijos. Voy a terminar toda esta clase, que yo creo que quedan pocas diapositivas, y terminamos. No voy a dar recreo, ¿ya? Porque si doy recreo, nos vamos a atrasar y nos vamos
si hoy recreo, vamos a ver que ya no hasta las 2:30, y creo que es mucho, y esto es bastante simple. Ya. Prefijos. Prefijos. Número 3. Cuando los valores numéricos de cantidades de las magnitudes físicas son números grandes o números muy pequeños, es posible expresar esos valores por medio de números sencillos. Por ejemplo, 45 millones, o 45.000 millones, o 0.00000048, esos números no son manejables, son números complicados. Entonces, para esos números nosotros vamos a usar prefijos. Entonces, es posible expresar estos valores por medio de números sencillos, cómodos de manejar, simplemente haciendo uso de unidades prefijadas. Aunque los números grandes o pequeños no son factores que compliquen los cálculos, el recurrir al uso de unidades prefijadas se hace más bien para facilitar la escritura, la comunicación oral, la apreciación cuantitativa de las cantidades, o, si lo considera adecuado, para una mejor tabulación y gráfico de datos. Veamos. Aquí están, ahí les presento la tabla que realicé para los prefijos. Ya. Los prefijos aquí es expresión, aquí tengo, perdón, aquí hay valores a exponencial. 10 elevado a 18, que es hexa, símbolo E, 15 peta, 12 tera, T, un terabyte. 10 elevado a 9, un gigabyte. 10 elevado a 6, megamol. 10 elevado a 3, kilo, de kilogramo. Esta es una K minúscula. 10 elevado a 2, hecto, H. 10 elevado a nada, pues 10 es deca. Otros, esos son números grandes, con muchos ceros. Ahora, decimales. 10 elevado a 1, décimo, D. 10 elevado a menos 2, centi, C. 10 elevado a menos 3, mili, M. 10 elevado a menos 6, micro. Microgramos. Micrometros. Micromol. 10 elevado a menos 9, nanogramo, nanomol, nanolitros. 10 elevado a menos 12, picogramo, picomol, etc. 10 elevado a menos 15, femto, F. 10 elevado a menos 18, ato, A. Todos esos que están ahí, necesariamente ustedes lo tienen que tener siempre y traten de imprimirlo y tenerlo en su escritorio o en algún lugar importante, porque van a ser altamente usados. Todos estos prefijos. ¿Cómo los vamos a aplicar? Las unidades prefijadas se obtienen simplemente combinando las unidades no prefijadas con los prefijos SI, dados en la tabla anterior. La combinación se hace empezando por escribir el valor numérico de la cantidad según la notación exponencial en base a 10 más conveniente, como es aquella cuyo factor exponencial corresponde a factor asociado a alguno de los prefijos del sistema internacional. Se reemplaza dicho factor por el símbolo del prefijo, el que debe escribirse junto al símbolo de la unidad sin espacio entre ellos. Complicado la lectura y tratar de ordenar, pero con los ejemplos le va a quedar todo eso ahí. Hice un ejemplo, y yo siempre tiendo a hacer tabla, así que hice tabla. Perdónenme por la tabla, ¿ya? Pero se lo voy a ir a explicar. Lo primero que vamos a ver el primero de ahí. Ese.
Así vamos a ver, para que entienda lo demás. Magnitud física, m igual valor numérico correcto. Perdona. Valor correcto utilizado en esta asignatura. Es el que vamos a usar nosotros. ¿Ya? Ese valor correcto. Por ejemplo, 15.000.0. ¿Ya? El 15.000.0 lo podemos expresar como un factor exponencial de 4 cifras significativas. Para factor exponencial de 4 cifras significativas. Esto quiere decir que vamos a tener por 10 elevado a 3. Eso significa que este punto que está ahí se ha corrido 1, 2 y 3 veces. Se ha corrido 3 veces. Entonces queda 15.00 por 10 elevado a 3. Y 10 elevado a 3 lo buscamos aquí. Ahí. Y es kilogramo. Kilo. K. Entonces, este 10 elevado a 3 lo reemplazamos por la letra K. Y tengo kilogramo. La expresión de igualdad en el sistema internacional va a ser M igual 15.00 kilogramo. Número de cifras significativas, 4. Por todo. Vamos de nuevo. 15.000.0. 15.00 elevado por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 corresponde al prefijo kilo. Entonces reemplazo el 10 elevado a 3 por el prefijo K y obtengo 15.00 kilogramo. No kilogramos, lo pueden decir, pero traten de no decirlo. Cuando van a comprar el pan le dice, me da 1 kilo, y en ciencia, ¿cómo deben decir? 1 kilogramo. Entonces serían 15.04 cifras significativas, kilogramo. La expresión de igualdad internacional, M igual a 15.00 kilogramo. No plural, sin punto. Siguiente. Se fijan, estoy empleando los mismos números anteriores que ya he usado. 30 millones de gramos. 30 millones de gramos yo lo puedo escribir. Para los que no saben, aquí va un 0. Entonces se corre la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 es mega. Letra M. Sería 30.00 megagramos. La expresión final es 30 igual M igual 30.00 megagramos. La siguiente es 45.000 millones. Se corre la coma. Por última vez voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 es giga. Mayúscula. La expresión es M igual 45.00 gigagramos, con 4 cifras
significativa. Los tres primeros ejemplos, esos que están ahí, eran números grandes, muy grandes. Ahora vamos a usar números con decimales. El número que debemos ahora ajustar, 0.150. Corremos la coma, 1, 2, 3 lugares. Si corremos la coma 3 lugares, nos queda 150.0 por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 es... ¿Dónde está? Ahí está. Mili. M. Entonces sería 150.0 mililitros. Mililitros. ml. Y la impresión del sistema internacional es volumen igual 150.0 mililitros. Valores mucho más pequeños. Si se fijan acá, este, el 35, tiene dos cifras significativas, porque estas de acá no se consideran. Entonces tiene dos cifras significativas. ¿Cómo debemos expresar? Y además es un número inmanejable. Por ejemplo, ¿cuánto tengo que medir? No, tienes que medir en 0.00035 litros. ¿Qué es eso? A lo mejor vamos a ocupar un prefijo de tal manera que tú puedas, con el prefijo, tener un valor numérico manejable. Manejable y que lo escuches bien y lo puedas entender. Entonces se va a correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Y 10 elevado a menos 6 es micro. Al lado derecho usted está y lo estoy micro. Entonces 350.0 microlitros. Y la expresión es esa que está ahí. Ya cuando hay muchos ceros, aquí, para este valor numérico que está acá, hay muchos ceros. Y estas son las cifras significativas 3. Y nosotros tenemos que ajustarla a 4. Entonces tenemos que correr la coma. Vamos corriendo la coma de la izquierda a derecha, cuando la coma se va corriendo, no la coma, sino que el punto decimal. Lo vamos corriendo de izquierda a derecha, como en este caso hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, etcétera. El valor es negativo. Entonces nos queda 450 por 10 elevado a menos 9, que ese menos 9 es nano, y es nanolitros. Para litros, si se han dado cuenta, yo he escrito una L mayúscula. También se puede usar una L minúscula. Pero usen la que uso yo, la L mayúscula. No usen la L minúscula para este curso. Para otros cursos sí, pero para este curso vamos a usar la L mayúscula. Bien, vamos ahora, como por último, ejemplos, que es la cantidad de sustancias, magnitudes físicas, es lo mismo que anterior, ¿se fijan? Serían 50.000, pueden escribir 50.000, 4 cifras significativas, 10 elevado a 3, prefijo K, y 50.0 kilomol, y la expresión está allí, kilomol. Ya número es un número grande, un número decimal. 0.035, fíjense que todos los números
le he tenido espacio y separado en triada. Sería 35.00 por 10 elevado a menos 3. La coma la corría hacia izquierda a derecha. Y si este sería mili, entonces sería milimol, y el siguiente caso es micromol. 1, 3, 4. Ah, voy a hacer eso. Ese valor que está ahí es 0.0045. Para ajustar a 4 cifras significativas, sería esas 4 cifras significativas 4.500 por 10 elevado a menos 6. Ahí tengo 4 cifras significativas, porque así vamos a trabajar nosotros. Entonces, 4 cifras significativas y aquí 4 cifras significativas. Entonces tenemos que escribirlas. Micromol. Puede ser con punto también. ¿Pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Complejo todo esto, ¿ah? Ejemplos. Vamos a trabajar hasta las... Vamos a desarrollar todos los ejemplos que están ahí. Y en el ejemplo ahí está la respuesta. Voy a dar en tiempo, ustedes tienen un cuaderno, me imagino. Traten de hacerlo y lleguen al resultado que está allí. En este sector está la tabla. ¿Ya? A ver si lo pueden hacer. Voy a dar, yo creo que lo pueden hacer en 2 minutos, desde ahora ya. Letra A. ¿Listo? ¿Alguien tuvo problemas en el primero? ¿Hubo dificultades? No, profe. Ya, letra B, 2 minutos más, desde ahora. El que tiene dificultades me dice, y le aclaro, y lo hago yo en la... Letra D, ¿tuvieron dificultad? No, profe. Está sencillo, ¿cierto? Muy bien. Vamos, si alguno de ustedes tiene dificultades, me dice y lo realizamos. Yo se lo hago. Vamos a la letra C. Vamos a bajar el tiempo a 1 minuto y medio. Letra C, desde ahora ya.
¿Listo? La letra C está hecha. ¿Algún problema? ¿Alguien tiene dificultades? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. La letra D. Un minuto y medio. ¿Lista la letra D? Sí, profesor. Nadie ha tenido dificultades. Me avisa nomás, siéntase con la confianza. Vamos a la letra C, que es el proceso inverso. Tienen que reemplazar el prefijo que está ahí. En ese caso es mili. Un minuto y medio. Estamos con la letra C. ¿Algún problema, dificultad? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Que son aplicados. Vamos a la letra D. Un minuto y medio. Lo clave es la letra M mayúscula, que es mega.
¿Estamos con la letra D? Sí, profe. Perfecto. Si alguien tiene algún problema, lo solucionamos. La letra E, la letra E la voy a hacer yo porque tiene un truco. ¿Ya? Entonces, voy a hacerla, a ver si la hago. Voy a tratar de escribir, yo tengo una pantalla que está... Voy a tratar de escribir lo mejor que pueda para esta. Aquí la voy a desarrollar. ¿Ya? Eso es una L igual a 34.00 centímetros a la menos 1. Esto es igual a 34.00. Y aquí está el truco. Debe abrirse un paréntesis. Centímetro es 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. M, cierre paréntesis, elevado a menos 1. ¿Me van siguiendo, cierto? 34.00 por, ahora, 10 elevado a menos 1 multiplica al 10 elevado a menos 2. Sería más 2. M elevado a menos 1. Entonces, es igual a 3.400 M a la menos 1. L. ¿Entendieron el truco? ¿Dudas? Lo que pasa es que cuando se escribe centímetro a la menos 1, ese menos 1 está asociado al centímetro y al metro. Tanto al prefijo como a la unidad. Está asociado a ambos. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando esto, tiene que ser así. El caso siguiente, fíjense que es centímetro. Voy a hacerlo acá. Centímetro cúbico. Eso quiere decir que es 10 elevado a menos 2 m elevado a 3. Entonces queda 10 elevado a menos 6 m cúbico. El siguiente es decímetro cúbico. Sería decímetro, decímetro cúbico. Decímetro es 10 elevado a menos 1, paréntesis. 10 elevado a menos 1, m, paréntesis, 3. Eso quiere decir que 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Es decir, cuando tengo un prefijo y a la vez tengo una unidad elevada a una potencia, deben proceder de esa manera.
de la manera que los cuales yo le estoy indicando. Fueron anotando, ¿cierto? Porque lo voy a borrar. Ya, borrado. Entonces, eso y eso está bien. Entonces, esto queda como tarea y tarea. Estas dos son tareas. En la siguiente que se la voy a desarrollar S. Y estos dos quedarán como tarea. Voy a desarrollar solamente S, igualdades. ¿Ya? Igualdades. Considere la siguiente igualdad y demuestre que considere la siguiente igualdad que 1.0 metros cúbicos es igual a 1 ml. Y demuestre que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. La que queda para la casa demuestra la siguiente igualdad. Mol dividido decímetro cúbico es igual a kilomol dividido por metro cúbico. Y la otra tarea, 25 megamol dividido litro es igual a 25 kilomol dividido ml. Entonces voy a desarrollar esta. Vamos. Creo que la tengo escrita en otro. Ahí. No, la otra. Ya. Esa es la que voy a hacer yo ahora. Ya. Pongan atención. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible con el lápiz que tengo. 1.0 centímetros cúbicos es igual a 1.0 ml. Entonces diría yo 1.0 por paréntesis 10 elevado a menos 2 m paréntesis 3 va a ser igual a 1.0 por 10 elevado a m mili 10 elevado a menos 3 litros. 1.0 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos va a ser igual a 1.0 por 10 elevado a menos 3 litros. Entonces, 1.0 metros cúbicos va a ser igual a 1.0 por 10 elevado a 10 menos 3 litros y todo esto dividido por 10 elevado a menos 6. Es decir, esta cifra que está acá, 10 elevado a menos 6, que está multiplicando pasa dividiendo. Cometí un error. Eso es un error. El signo igual va justo a la mitad, esta línea que está ahí, de división, va justo a la mitad del signo igual, siempre. Entonces, 1.0 metros cúbicos va a ser igual voy a borrar, no me quedó bien. A 1.0 metros cúbicos va a ser igual 1.0 por 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a más 6 litros.
Estoy escribiendo de nuevo nada más. Ahí. Esta cifra que está dividiendo 10 elevado a menos 6 sube con signo positivo. Entonces 1.0 metros cúbicos va a ser igual a 1.0 por 10 elevado a más 3 litros. Entonces 1.0 metros cúbicos va a ser igual a 1 espacio 000 litros. ¿Qué les pareció? Todo esto lo hago porque es importante el uso de los prefijos para convertir unidades. Basta que ustedes recuerden que 1 centímetro cúbico es igual a 1 ml para calcular cuántos metros cúbicos es un litro. ¿Ya? Entonces, las siguientes quedan estas de tarea. Si tienen dudas, la próxima clase, el próximo lunes, ustedes me preguntan. ¿Dudas al respecto de lo que acabo de hacer? Quedó claro, profe. ¿Quedó claro? ¿Les gustó? Sí, interesante. Interesante, ¿cierto? Sí, es bien bonito, esto no es feo. Bien, hemos finalizado.